tardes. Vamos a dar lectura a la síntesis curricular para la grabación. Héctor Sigifredo Segundo Cruz Íñiguez, perdón, licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. En su sinopsis curricular alude ser secretario general del Tribunal Estatal Electoral de Sonora de octubre de 2017 a la fecha, haber sido coordinador de ponencia, adscrito a la tercera ponencia en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora de enero de 2015 al 8 de octubre de 2017, haber sido coordinador de asuntos jurídicos y unidad de enlace en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora del 25 de febrero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y haber sido jefe de Departamento Laboral y Contencioso Administrativo en el Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Salud Pública, Dirección General, del 1 de enero de 2007 al 22 de febrero de 2013. Muchas gracias, senador. Bienvenido. Gracias. Licenciado Héctor Sigifredo Segundo Cruz Íñiguez. Sea bienvenido a esta Comisión de Justicia. Gracias. Ha decidido, a partir del ingreso de esta legislatura, dar una oportunidad a todos los aspirantes a los cargos, en este caso a magistrado electoral local de audiencia. Van ahí frente de usted, está el cronómetro, son 5 minutos para que nos exponga por qué considera usted que es apto y candidato idóneo para este encargo. Posteriormente se le dará la palabra a los integrantes de esta comisión para que pregunten lo que consideren, y si hubiera preguntas de quienes nos siguen a través del canal del Congreso, también se las haremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, representantes, senadores, miembros de la Comisión de Justicia aquí presentes. Mi nombre es Héctor Sigifredo Segundo Cruz Íñiguez. Actualmente me desempeño como secretario general del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, responsabilidad que ejerzo con un alto compromiso institucional. Mi vocación de servicio público y especialización en la materia electoral me impulsa y motiva a participar, contender en el proceso de selección para el cargo de magistrado electoral de Sonora, esto con el firme propósito de buscar y asumir retos profesionales como lo es el cargo al que hoy aspiro. Estoy consciente del alto compromiso y responsabilidad que implica con nuestra sociedad. Me considero apto e idóneo a ocupar dicho cargo por la experiencia que he adquirido a lo largo de los años que he prestado mis servicios para el Tribunal Estatal Electoral de Sonora. En ese sentido, he presenciado diversas reformas electorales de gran trascendencia, tanto del ámbito federal como local. He tenido la oportunidad de implementar y desarrollar esas reformas al interior del órgano. Ejemplo de ello es el caso de candidaturas independientes, la paridad de género en sus vertientes horizontal y vertical, los juicios orales sancionadores, entre otros rubros. La efectividad del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, donde laboro, es alta. Sin embargo, estoy convencido que siempre existen áreas de oportunidad en donde se pueden implementar nuevas acciones para garantizar a la ciudadanía una justicia más eficaz. Por lo anterior, algunas de las contribuciones que me gustaría proponer como magistrado son las siguientes. Número 1, la primera es crear una defensoría de oficio para grupos indígenas. Durante las pasadas elecciones fui testigo de las carencias y necesidades de los grupos indígenas, en específico las dificultades para acceder a las instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. El objetivo es brindarle una debida orientación, asesoría, defensa gratuita de los derechos político-electorales de los pueblos originarios de nuestro estado de Sonora. La segunda es implementar notificaciones y un buzón electrónico para recibir los medios de impugnación, habilitando principalmente para quienes viven en las localidades distantes de la sede del Tribunal Electoral de Sonora. Derivado de la extensión territorial de nuestro estado, las dificultades para los ciudadanos a razón de distancia para presentar los medios de impugnación o promociones, sobre todo de los municipios más lejanos de la capital, conlleva la necesidad de trasladarse personalmente a la sede del tribunal, aunado a ello los breves plazos legales, lo que representa limitantes y condiciones de desigualdad para los justiciables, que bien podrían facilitarse y simplificarse con el uso de las tecnologías e Internet. Definitivamente, esta modalidad representaría un gran avance, no únicamente contribuiría a las actuaciones del tribunal, sino representaría un beneficio para la ciudadanía. La tercera contribución sería la creación formal de un área especializada para el trámite de los juicios orales sancionadores. Las últimas reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, previo a las recientes elecciones 2017-2018, trajeron consigo nuevas atribuciones para el Tribunal Estatal Electoral, entre ellas las de resolver los juicios orales sancionadores.
en los cuales se debe notificar a los interesados y posteriormente la celebración de las audiencias públicas de alegato y de resolución, todo ello en un plazo de 8 días. Con lo anterior, el Estado de Sonora ha sido precursor en la implementación de la oralidad de los juicios dentro de los procesos electorales que sancionan las conductas infractoras que contravengan las normas de propaganda política o electoral, así como conductas que constituyen actos anticipados de precampaña o campaña electoral. Por tal motivo, propongo impulsar la creación de un área específica para la tramitación de estos juicios, permitiendo a las diversas áreas centrarse en la substanciación y resolución de los medios de impugnación ordinarios. Por estas razones, ser magistrado traería para mí grandes retos en lo personal y profesional, convencido de que pondré todo mi empeño y conocimientos en cumplir con alto sentido de responsabilidad los principios de disciplina, ética, profesionalismo, honradez y lealtad a la institución que rigen el servicio público, así como los principios rectores en materia electoral de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad. Mucho agradeceré ser considerado para integrar como magistrado el órgano jurisdiccional electoral de Sonora. Por su atención, muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, adelante. Bueno, mi pregunta va en este sentido. Son consideraciones respecto del procedimiento, específicamente de los estándares probatorios, los medios de prueba. ¿Consideras que podríamos lograr darle mayor fortaleza a la prueba que consiste en la presuncional, la legal y la humana? Sobre todo cuando nos entramos en un supuesto de cuando se ejerce la violencia política en contra de mujeres principalmente, participantes, y que pudiéramos nosotros empezar a regular ese tipo de conductas mediante las sanciones que pudieran establecerse para que tanto dentro de lo que son los procesos internos de los partidos políticos de selección podamos ir midiendo. El objetivo sería erradicar la violencia, pero sí tendríamos que implementar algún tipo de sanción a los participantes, sobre todo cuando son los propios contendientes las que la ejercen. ¿Por qué digo la presuncional legal y humana? Porque sabemos de antemano y las propias experiencias nos han dicho que son elementos muy subjetivos, que no nos arriban a la objetividad de una prueba instrumental o de otro tipo de actuaciones, ¿no?, dentro del procedimiento. ¿Crees que podríamos consolidar esa fuerza de esa presuncional? Sí. Ok, perdón. Sí. Okay. Yo sí creo que estoy convencido de que todas las pruebas tienen su valor, se amerita otorgarle algún valor. En este caso, la presuncional legal y humana, uniéndola con otras diversas probanzas, pues se crea una prueba plena, ¿no? Sí estoy convencido que primeramente habrá que legislar, habrá que regular. Bueno, ya de hecho ya está regulado la violencia de género, ¿no? En el Estado de Sonora hemos tenido, en el Tribunal Estatal Electoral hemos tenido esos casos, ¿no? Y sí, en el caso en particular, sí se ha atendido la presuncional legal y humana, y se le ha otorgado el valor de indicio, pero aunado a otros diversas pruebas, pues ya se les otorga un valor pleno. Gracias. Sí, gracias. Gracias, licenciado, bienvenido. Gracias. A este espacio, pues un gusto poder intercambiar opinión con todos ustedes. Gracias. En lo personal, preocupado porque en el pasado creo que la definición de magistrados en muchos casos, no en todos, ha obedecido primero a un control de los gobiernos estatales en el modelo anterior y después en el modelo actual en muchos estados, no estoy diciendo que sea el caso en todos, a un reparto de cuotas, ya haciéndolo aquí en el Senado. Yo en lo personal soy un enemigo de eso. Me parece que deben de existir en los tribunales personas que tengan objetividad, que tengan trayectoria propia, que tengan independencia y que tengan carácter para tomar decisiones, ser jueces en todo el sentido de la palabra. Si alguien tiene la razón, dársela, y si no la tiene, pues no dársela, ¿no? Para eso están, al final del día las campañas son para ganar votos
y las tribunales son pues para darle la razón jurídica a quien la tenga. En ese sentido, pues es realmente, y más siendo el estado donde soy originario, pero no solo ahí, sino en todos, pues me interesa encontrar personas que tengan esa objetividad y esa independencia a prueba de todo. Entonces, pues haciendo preguntas directas, ¿es usted un perfil independiente? ¿Tiene alguna relación, digamos, que pueda representar conflicto de interés con alguno de los partidos políticos o grupos jurídicos en el Estado? ¿Podríamos confiar en que usted, al estar en el tribunal, tomaría decisiones basadas estrictamente en derecho? Sí, gracias, senador. Bueno, a mí primeramente lo que me impulsa a participar es ello, ¿no? Es mi experiencia, es el tener la oportunidad de brindar mis servicios para el Estado, con mis conocimientos que he adquirido en mi trayectoria como servidor público dentro del órgano jurisdiccional electoral de Sonora. Y estoy convencido de que para ello tengo que brindar al Estado, tengo que brindar mis más grandes cualidades en cuestión y principios de valores de la función electoral. Yo estoy convencido de que sí podré yo ofrecer lo que el Estado merece. ¿Tienes o has tenido militancia partidista? Lo desconozco, es pregunta. No he tenido militancia partidista. Muchas gracias. De mi parte es todo. Gracias. Hugo Urbina Sáenz, licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. En su sinopsis curricular alude, ser director general jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, de 1 de febrero de este año a la fecha, haber sido coordinador estatal del Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, 1 de mayo de 2018 a 31 de enero de 2019, haber sido director general jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora y haber sido abogado postulante en materia electoral, constitucional, administrativa y de amparo, asesorando a diversos actores políticos, octubre de 2011 a agosto de 2015. Muy bien. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Licenciado Hugo Urbina Báez. La Comisión de Justicia le da la bienvenida a esta audiencia y le comenta que frente de nosotros hay un reloj que nos indicará los 5 minutos que tiene para expresarnos por qué considera que es idóneo para esta aspiración a magistrado electoral en su estado. Posteriormente, los senadores, si tienen alguna pregunta, se la haremos, y si a través de las preguntas que llegan por este sistema de parlamento abierto que tenemos, hay preguntas de los ciudadanos, se las haremos también. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Agradezco a la Comisión de Justicia la oportunidad de estar aquí con ustedes para platicar un poco de mi experiencia. Con mucho gusto. Iniciamos. Expongo a ustedes de manera respetuosa por qué me asumo idóneo, apto y competente para el cargo de magistrado electoral. De mi historia de servicios en el hoy Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora, de las constancias que lo avalan y particularmente de la experiencia adquirida por mi paso por tan noble institución democrática, tuve oportunidad de servir en diferentes áreas: capacitación, área jurídica, en Secretaría del Pleno, en cada una de ellas ocupando diversos cargos como jefe de departamento, como subdirector, como director general y en su momento como secretario del órgano máximo del Consejo Estatal Electoral. Amén del apoyo que me tocó brindar a otras unidades administrativas por ese paso durante algunos años por ahí, en calidad de estudioso del derecho, pues para tener un mejor logro de las responsabilidades de las diferentes unidades administrativas, llámese coordinación operativa, coordinación administrativa. Y esto pues con el ánimo de sumarme como parte de un equipo que tiene una tarea pues muy grande, ¿no? Muy importante. Indudablemente que ello nos regaló una visión más amplia del quehacer en el marco del proceso electoral, una experiencia sumamente enriquecedora que, realizada en observancia de las normas rectoras de la contienda, blindan el resultado de las acciones del ente que conduce el proceso comicial. Visión que desde luego se favorece aún más fungiendo desde el otro lado de la barrera como profesionista que soy, dedicado al estudio de la materia electoral. Como litigante en su momento que estuve fuera del servicio público,
donde se asume un rol más crítico del quehacer institucional, en el caso para preservar derechos y haberes de tu cliente, buscando desde luego la correcta aplicación de la ley en situaciones específicas. En una valoración marcada en la excelencia, cuento desde luego con la preparación y experiencia profesional que soporta ese filtro, ese tamiz, formación ética, teórica y práctica pertinente académicamente y particularmente conocimiento profundo de la materia con una trayectoria de 17 años al servicio del entonces instituto, del entonces consejo, y que en mi desempeño profesional independiente posterior a dicho periodo no me resulta ajeno, desde el ámbito estrictamente profesional, apartado de simpatía o simpatía ideológica alguna, sumando ya 23 años involucrado en este ámbito. Y bueno, últimamente estando en el servicio público pues como mero espectador. La alta responsabilidad que involucra la función jurisdiccional exige que el proceso de designación se realice bajo altos estándares de evaluación de competencias y de desempeño, que permitan acreditar que se cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para desempeñar el cargo, todo lo cual genera confianza desde luego en la decisión que el Pleno de esta honorable Cámara asuma en última instancia. Reglas a las cuales me he sometido gustosamente como aspirante a magistrado, con la plena certeza de que estoy listo para asumir la responsabilidad. Distinguidas senadoras, senadores de la Comisión de Justicia, pongo a su consideración mi trayectoria como profesional de la materia electoral, como carta de presentación y como una garantía, así me asumo, de que he sido, soy y seguiré siendo una persona que obra conforme a los valores que rigen la materia electoral, principios con los cuales tengo compromiso permanente y que seguiré implementando para fortalecer el Estado constitucional, democrático, de derecho, si la decisión así me favorece. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte de los senadores, senadoras? ¿Sí? Gracias. Sí, considerando que en el estado de Sonora tenemos comunidades originarias, sí, que se rigen por sus usos y costumbres, pudiéramos lograr, bueno, ya tenemos un caso en Cheral, en Michoacán, ¿no? de una experiencia que se tuvo en ese sentido, lograr que el resultado de ese proceso, que lo pudiéramos considerar como un ejercicio de democracia participativa, lo pudiéramos hacer vinculatorio para efecto de la obligatoriedad en un momento dado. Estamos hablando de un proceso… De un proceso de acuerdo a usos y costumbres de comunidades originarias, que lo pudiésemos llevar a hacerlo vinculatorio dentro de lo que es el proceso formal, sí, ¿sí?, del procedimiento electoral, para lograr que tengan la obligatoriedad, claro, de su cumplimiento. Gracias. Gracias. Sí. De una vez, y justamente la Corte nos ha dicho en algunos criterios que los usos y costumbres, al estar enmarcados en derechos originarios que tienen las comunidades indígenas en el caso, tienen derecho a su propia libre autodeterminación, a esa autonomía para definirse estructuralmente cómo funcionan y bajo qué reglas. Pero esos usos y costumbres no deben de estar por encima de los derechos de las personas, de los derechos humanos, y justamente a ese punto habrá que ceñirnos a partir de que el artículo primero constitucional les dice a todas las autoridades, los obliga y los sujeta, que habrá de hacerse prevalecer los derechos humanos. Si alguna norma consuetudinaria de alguna etnia está por encima o se aparta de esa protección constitucional, habrá que ceñirse a lo que marca la Constitución. Si hay forma, sí, desde luego deberán sujetarse y hacer válidas las determinaciones enmarcadas invariablemente en esos principios que rigen la función electoral y particularmente la obligación de promover, respetar, prevenir y garantizar los derechos humanos en favor de las personas, sea de la naturaleza, origen que tenga, pues, el que sea. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Bienvenido, licenciado, a este ejercicio que se definió en la Comisión de Justicia de entrevistas. Lo he comentado con otros aspirantes, tanto de este estado como de otros, que al final, en lo personal, lo que se está buscando es lograr perfiles que sean verdaderamente imparciales, independientes, objetivos, que puedan impartir justicia en materia electoral. Las contiendas son para buscar el voto de los ciudadanos, los tribunales son para garantizar los derechos. No se ganan o se pierden elecciones ahí. Claro, así es. ¿No? Entonces, o no se deberían de ganar o perder elecciones ahí, más bien es mi afirmación. Por lo tanto, estamos buscando, o en lo personal estoy buscando, pues, perfiles que no tengan relación partidista. Misma pregunta que su pasado participante, si tiene o ha tenido militancia partidista, si nos los puede compartir, y cómo garantizar su independencia y si no representa un conflicto de interés la cercanía que ha tenido en el desempeño de su labor profesional actual con el gobierno del Estado. Hoy es emanado del PRI, pudiera ser emanado de PAN o de otro partido. Mi tema de fondo es si representa esa cercanía que se ha tenido por tener el cargo de director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, cargo de máxima confianza, representaría algún tipo de conflicto de interés en su toma de decisiones, licenciado. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador. Gracias por la pregunta. Y qué bueno que hace la pregunta, es muy pertinente, por supuesto que lo acabo de mencionar. Habrá que ser muy escrupulosos en el trabajo que están ustedes llevando a cabo, y a eso nos sometemos, a esas reglas, para justamente generar confianza en quienes toman las decisiones, para con los actores políticos y particularmente para la ciudadanía, que el ciudadano sepa y entienda y comprenda que está designándose autoridades electorales a personas idóneas, confiables. Tuve una trayectoria de 17 años dentro del órgano electoral. Sí. En esos 17 años mi comportamiento fue invariablemente en apego a los principios rectores. Cuando la norma jurídica establece obligaciones específicas para los actores políticos, pues esa es la tarea que se tiene. Como la oportunidad que tuve de ser parte de soporte técnico en áreas de capacitación, en áreas jurídicas de secretaría y del órgano, integrante del órgano. Y creo yo que eso es un punto en abono de brindar una respuesta que satisfaga. Hemos estado, hoy en día, bueno, pues en su oportunidad no nos quedamos, no permanecemos. Fui de los pocos funcionarios, logró ser funcionario de alto nivel en el entonces Consejo, que pasó por varias etapas y por varias integraciones. Recordarán ustedes cómo se integraba y venía la nueva etapa de integración y todos los consejeros salían y otra vez y empezar, y eso permitió de alguna manera que tuviéramos la oportunidad de participar. Entonces había integraciones disímbolas. Hubo una ocasión que fueron muchos universitarios, gente muy preparada, y que creo yo que hicimos un trabajo adecuado que me permitió permanecer. En su oportunidad, pues dejé de colaborar, me voy al litigio privado. Tuve oportunidad pues de ver algunas cuestiones de litigio electoral, lo menciono en mi ensayo. Hubo un problema con recursos cuando se amplía la bolsa producto de la reforma política de 2014 y se homologa la fórmula de cálculo de financiamiento público, y resulta que no había recursos en el OPLE para poder satisfacer esa exigencia y esa prerrogativa que tienen los partidos políticos. Y yo, estando ya fuera del órgano electoral, me tocó litigar ese asunto. Justo le preguntaba ahorita a quien va a ingresar a este salón después de mí, el señor ex magistrado Ernesto Muñoz, que sí, cómo había quedado ese asunto, porque ya no tuve seguimiento, pues ya no me correspondió, a la fecha no se ha cubierto. Entonces,
con varios actores políticos prestando servicios. Hoy en día he tenido la oportunidad de estar en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Seguridad Pública, inicié en la Dirección General Jurídica, luego ascendí a otra responsabilidad en la área de información sobre seguridad pública, nuevamente estoy en el área jurídica y bueno, me asumo, inclusive ahí tenemos mucha función imparcial en el proceso de asignación de recursos. Hoy en día, tema también de financiamiento público de mi ensayo. Hay muchas necesidades en otras áreas, la que yo veo seguridad pública, y ha sido así el reclamo, y nos lo han dicho los señores diputados en los congresos, en el Congreso del Estado. Pidan, porque no hay recursos, pero si ustedes piden, se quedan abajo, nos vamos a quedar ahí en el resultado. Hay muchas necesidades y creo yo que siendo crítico invariablemente del actuar, del proceder, inclusive estando en servicio público, ¿por qué no? No estamos para dar opiniones a contentillo, sino para que se haga prevalecer la ley y que esto genere el mayor beneficio pues, para los destinatarios de la ley. Gracias, licenciado, por sus respuestas. Muy amable. Jesús Ernesto Muñoz Quintal, licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. En su sinopsis curricular alude ser magistrado en el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora 2017 a 2019, haber sido magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora 2014 a 2017, haber sido titular de la Notaría Pública número 101 2013 a 2014 y haber sido secretario de Gobierno del Estado de Sonora, secretario de Enlace Legislativo. No, subsecretario de Gobierno. Subsecretario de Gobierno y secretario de Enlace Legislativo Municipal. No, es subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Ah, bueno, aquí está mal, lo pusieron mal, 2010 a 2013. Así es. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Jesús Ernesto Muñoz Quintal, gracias. Bienvenido. Esta Comisión de Justicia lo recibe con mucho gusto. Frente de nosotros hay un cronómetro. 5 minutos tiene para exponer los motivos que a usted lo hacen idóneo para el cargo a magistrado tribunal electoral. Aquí están integrantes de la comisión que al finalizar podrán hacer alguna pregunta y si basándonos en el Parlamento abierto tenemos preguntas de los ciudadanos también se las haremos. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ustedes, senadoras y senadores de la República, integrantes de la Comisión de Justicia. Agradezco el espacio para poder exponer. En un principio quisiera abordar el tema del momento en que viví yo como magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Sonora. La experiencia que tuve en ese encargo. En el 2014 me designó el Senado de la República por un periodo de 5 años. En ese mismo 2014, ya una vez instalado el propio tribunal en el Estado de Sonora, me designaron como presidente por 3 años siguientes. En esos 5 años tuve la oportunidad y la experiencia de estar en 2 procesos electorales como juzgador. El primero de ellos fue en el periodo del 2014 al 2015, creo que el más difícil para nosotros como juzgadores, porque teníamos que implementar una ley de reciente creación, de reciente modificación que fue la reforma política electoral, y teníamos muy poco tiempo para poderla implementar. Afortunadamente, el consenso que hubo hacia adentro del Tribunal Estatal Electoral dio la luz para poder definir criterios derivados de la misma, ya que en ellos se manejaban y se plasmaron tópicos muy importantes para el acontecer de la vida política mexicana, como es la equidad de género, por ejemplo, que al momento de hoy lo estamos viendo ya reflejado en los tribunales, en los congresos locales, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. También se vio en ese momento las candidaturas independientes, varios tópicos importantes que sin lugar a dudas han reflejado una nueva dinámica dentro de la política nacional y que han llevado a cabo una democracia más participativa. En ese entonces tuvimos un 90% de las sentencias emitidas por el tribunal y que fueron impugnadas, fueron ratificadas por los tribunales de alzada, llámese Sala Superior o Sala Guadalajara. En ese proceso electoral hubo renovación de gobernadora,
de presidentes municipales y de diputados locales. Como lo comento, sí fue complejo, pero a la misma vez fue lleno de experiencia para nosotros los juzgadores, porque tuvimos la oportunidad de implementar en nuestras sentencias esa reforma electoral. Posterior a esto, participé en el proceso electoral 2017-2018, donde también, afortunadamente, para el bien de la democracia, hubo una reforma a la ley electoral de la materia en la ley electoral de Sonora, en la materia, donde se instauraron los juicios orales sancionadores. Esos juicios orales sancionadores dieron mayor participación a los partidos, ya a los ciudadanos, donde ya no simplemente mediante un escrito reflejaban sus posibles violaciones que habían sido objetos, sino que frente a nosotros exponían sus argumentos, y fue una dinámica muy, muy enriquecedora en ese primer paso que dimos hacia esa nueva cultura de los juicios orales. El derecho electoral es un derecho electoral muy nuevo si vamos a compararlo con las demás ramas del derecho. Es un derecho muy cambiante, donde se sientan precedentes y criterios, si no día con día, pero de una manera muy, pues de alguna manera muy inmediata por los tribunales de alzada, que nosotros debemos de acatar para poder fundamentar bien nuestras resoluciones. Ese momento fue un momento importante, de vanguardia, que logramos afortunadamente como Tribunal Electoral el 100% de las sentencias emitidas ratificadas por la Sala de Guadalajara y la Sala Superior. Es un momento, bueno, quisiera abordar un poco más los temas, pero pues ya me están diciendo que es el momento oportuno para concluir, y me gustaría concluir de alguna manera muy importante. Creo que una propuesta muy viable que debería pasar en los tribunales electorales sería, sin lugar a dudas, que se implementara el servicio profesional de carrera, para que no nomás nosotros los magistrados vengamos ante ustedes a exponer por qué queremos otra vez estar en un tribunal electoral derivado de la experiencia que ya tenemos, sino que el personal jurisdiccional también que se encuentra en el mismo sea evaluado, calificado, pero que también tenga una permanencia dentro del mismo, y que los partidos políticos y los ciudadanos obviamente se sientan confiados y protegidos, que sus derechos políticos electorales siempre serán respetados y valorados. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? ¿Sí? Dos, magistrado, bienvenido. Hay parlamento abierto, y en las ocasiones en que tocan aspirantes que hicieron llegar ciudadanos preguntas, estamos leyéndoles las preguntas. Esta pregunta, la primera pregunta, viene de Margarita Sánchez Córdoba, que es una ciudadana, y dice: para el aspirante Jesús Ernesto Muñoz Quintal, usted fue nombrado magistrado del Tribunal Electoral de Sonora por un periodo de 5 años, según el considerando quinto de la convocatoria. ¿Considera usted tener derecho a ser designado o reelecto por el Senado de la República, aun y cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en la ejecutoria del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y viene el número, JDC 920/2017, que los magistrados de los tribunales electorales locales carecen de la garantía judicial relativa a la ratificación o reelección, a través de la cual pudiese generar un derecho de inamovilidad? Entiendo que la pregunta es si considera que tiene un impedimento, ¿no?, al respecto. Esa es la pregunta del Parlamento, y una vez que haya respuesta, yo tengo una pregunta que quisiera hacerle. Claro que sí. Ya individual. Creo que no es la pregunta, creo que no está bien direccionada esa pregunta como tal. Desde que no nos prohíbe la Constitución podernos inscribir otra vez y aplicar nuestra experiencia para poder estar en el mismo cargo, y donde no nos impide nada legal para poderlo hacer, creo que tenemos todos los mexicanos que cumplimos con los requisitos poder aspirar aunque ya habíamos ocupado el cargo. No necesariamente eso quiere decir una perpetuidad en el cargo, pero sí, como lo dije en su momento, el servicio profesional de carrera y aprovechar esa experiencia que ya se tiene para que los tribunales electorales del país sigan teniendo la misma certeza y la misma confiabilidad que tienen hasta ahora, después de la reforma del 2014. Muchas gracias.
Ahora sí, mi pregunta, les he hecho el comentario a los anteriores participantes que en lo personal busco, yo creo que todos, pero me toca hablar por mí mismo en este caso, garantizar objetividad e imparcialidad en los tribunales. O sea, las elecciones uno busca el voto ciudadano, gana o pierde, y el tribunal está para ser un juez que garantice el derecho, pues, ¿no?, a los ciudadanos y también, por supuesto, a los actores que participan en el proceso. Para ello es vital la imparcialidad. Una pregunta básica que he estado repitiendo es si hay militancia, si tiene o ha tenido militancia este partidista, eso por un lado. Y por el otro lado, aprovechando que es magistrado, una pregunta que le he hecho a varios magistrados que buscan continuar en el cargo de otros estados, el primero que me toca de este estado, bueno, pues es el único de este estado, tiene que ver con la autonomía en términos presupuestales del tribunal. Mucho se ha dicho a nivel nacional que los tribunales estatales electorales de cierta forma pierden su autonomía y pierden su independencia frente a los gobiernos estatales al momento de que el presupuesto o las entregas de las prerrogativas están supeditadas pues al propio gobierno vía la Secretaría de Finanzas. Usted, habiendo estado como magistrado, preguntarle cuál es su opinión al respecto y si cree que debe reformarse la ley para garantizar esa autonomía presupuestal. Por su respuesta, gracias. Claro que sí, senador. Por principio de cuentas, no cuento con ninguna militancia, nunca he militado en algún partido, siempre he sido un ciudadano que pues, me he conducido de una manera profesional, no porque en los partidos no se haga, simplemente no lo he hecho, pues, ¿no? Esa es la pregunta muy concreta, nunca he militado para un partido. Y la otra es una pregunta muy interesante que me hace, la verdad, muy reflexiva, porque a mí me tocó ser presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora los 3 primeros años posteriores a la reforma electoral. La reforma electoral de 2014, si bien es cierto, fue el espíritu de la misma ley, fue acotar a los gobiernos de los estados, más bien a los gobernantes de los estados que puedan tener alguna injerencia sobre las decisiones de los propios tribunales. Creo que se ha logrado, pero también creo que se quedó un poco corta. Debería de reformarse la Constitución y debería de reformarse y dotar de presupuesto a los tribunales locales de los estados desde la federación, apartar un capítulo. Si el presupuesto global de Sonora, que es mi estado, es de 54,000 millones de pesos, pues que el 0.11%, una regla, es algo por decir, no es algo que así tenga que ser, sea destinado de una vez al Tribunal Estatal Electoral, porque año con año tenemos que ir a los congresos locales a casi rogar porque nos den presupuesto, casi a hacer negociaciones políticas para que nos puedan dar tal o cual presupuesto, cuando nosotros no tenemos que ser políticos, nosotros somos juzgadores, somos impartidores de justicia. Entonces sí creo que quedó un poco corta en ese tema la reforma, y creo que debe de hacerse de la otra manera, porque lo viví y porque tengo la experiencia al respecto, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Muchas gracias. No, muchas gracias. Nada más, en su exposición mencionó algo de oralidad. Sí, así me perdí un poco. ¿Me lo podría repetir nada más por...? Sí, claro que sí. O sea, en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora. Sí, no. en la ley local se manejaron los juicios orales sancionadores. Son los juicios donde anteriormente el juicio sancionador siempre ha existido, pero venía a referencia que lo promovían, y una vez ya que tomaban en cargo los funcionarios, en este caso los presidentes municipales, los regidores o quien fuese, al año se le resolvía el asunto. Aquí se creó una nueva figura oral donde están frente a nosotros las partes y frente a nosotros argumentan y hacen lo conducente para poder defender su verdad sobre sus posibles violaciones. Nosotros tenemos un término muy perentorio de 8 días para poder resolver, el cual ha ayudado significativamente a darle la justicia que tanto esperan los ciudadanos y los partidos de una manera expedita y clara, ¿no? Hemos actuado de una manera muy positiva, que lo vuelvo a confirmar, y donde del 100% de todas las sentencias que emitimos en el tribunal fueron confirmadas una vez que hubo una apelación ante los tribunales de alzada, porque cuando siempre en todo juicio hay una persona que gana o pierde, ¿no? Y esta persona, pues quien pierde por lo general cree tener la razón en un tribunal de alzada, y ahí nos confirmaron todas esas sentencias.
Fue una grata experiencia porque brindamos una certeza de una jurídica expedita a quien recurría ante el Tribunal Electoral. Muy bien. ¿Alguna otra? Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias y a sus órdenes, con Muchas permiso. gracias. Bueno, voy a dar lectura para la grabación. Laura Elena Palafox Enríquez, maestra en Derecho por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. En su sinopsis curricular alude ser coordinadora de la primera ponencia en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora de 2017 a la fecha, haber sido secretaria proyectista del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, haber sido secretaria proyectista del primer tribunal colegiado en materia civil y laboral del Quinto Circuito del Poder Judicial del Estado de Sonora y haber sido secretaria proyectista en el segundo tribunal colegiado del Quinto Circuito del Poder Judicial del Estado de Sonora. Bienvenida. Muchas gracias. El mecanismo que estableció la Comisión de Justicia es, tiene usted 5 minutos para darnos algunos de sus ideas, de las razones por las que considera que es idónea, y luego mi compañero senador, un servidor, podemos hacer alguna pregunta. Bienvenida y tiene usted el uso de la palabra. Bueno, un gusto saludarlos. Pues mi deseo, como usted lo mencionó, toda mi carrera profesional la he desarrollado en tribunales, tanto del Poder Judicial del Estado como en el federal, y ya tengo 13 años en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora. Pues mi aspiración pues es ir avanzando, progresar, tener la oportunidad de dar los conocimientos que he adquirido en el estudio constante desde que estoy trabajando en todas las entidades. Siempre he estado en cursos de capacitación. Me gustaría aspirar al puesto porque me considero una persona apta, me he desarrollado con imparcialidad dentro de los principios de objetividad, honestidad y responsabilidad en el trabajo. Creo que tener todos esos conocimientos y continuar con la trayectoria que tenemos ahí en el tribunal, donde en el último proceso incluso la mayoría de los procesos se fueron confirmados por la sala, tanto los nuevos juicios orales sancionadores como las quejas. Tenemos muy alto índice y muchos asuntos se quedan todavía ahí y no se van a los recursos, entonces hay cierta confianza, considero yo, en lo que se hace. Entonces me gustaría continuar con esa trayectoria, darle más difusión a lo que se hace en el tribunal, para que no se queden con la idea que nada más trabajamos en los puros procesos electorales. Trabajamos también cuando se inicia un partido, cuando pierden los registros, en financiamientos, en cuestiones indígenas que van y vienen. Entonces, no nomás, y hay muchos juicios electorales, JDC que le llaman ahora, que hemos adquirido a través del tiempo. Cuando yo entré en el 2006, nada más veíamos los recursos de queja, pero teníamos la transparencia informativa. Entonces, cuando se separó fue para la especialización, entonces nos hemos dedicado a la materia electoral y nos han dado constantes estudios y considero que hay que también utilizar el avance tecnológico, buscar las notificaciones electrónicas, porque es de Sonora es una entidad muy grande y muy apartado, muy de la sierra, los indígenas. Entonces, si tuvieran la oportunidad de hacerse notificaciones electrónicas, les otorgaría ventaja para esas cuestiones, y pues poner de mi parte con los demás magistrados para colaborar y seguir trabajando, porque considero que ahí más o menos se ha llevado el trabajo bien. Muy bien, muchas gracias. 2 preguntas. Bienvenida, maestra. La primera es una que les he hecho a todos los aspirantes del Estado. Tiene que ver con, hay un interés, al menos en mi servidor, de que los tribunales electorales estén como personas que garanticen su objetividad, su independencia, que tomen decisiones basadas en derecho, sin ningún tipo de prejuicio o subordinación hacia ningún otro interés que no sea el del ciudadano. En ese sentido, una pregunta mínima tiene que ver con la militancia partidista. No lo es todo, pero sí es un piso. Entonces, mi pregunta, desconociendo la respuesta, es si tiene o ha tenido. No, nunca he tenido ninguna militancia partidista en ninguna especie. Y mi
segunda pregunta tiene que ver con aprovechar su conocimiento por la carrera que veo que tiene dentro de tribunales, estatal electoral y también materia civil y demás. El legislador siempre está buscando hacer más justa la legislación electoral. Al final quisiéramos que el voto ciudadano fuera respetado en su máxima expresión y que pudiéramos coadyuvar desde aquí, desde el Congreso de la Unión en este caso, para regulaciones que verdaderamente prohíban actitudes que no sean democráticas, que sancionen de manera adecuada, pero sobre todo que potencialicen la democracia. En ese sentido, ¿algún tema que usted considere que deba ser mejorado desde la legislación electoral que pudiéramos analizar? O que considere por el ejercicio pues yo considero que está negativo y que o es una traba para una verdadera democracia. Pues eso de las notificaciones electrónicas, aunque ya está legislado a nivel federal, implementarlo ya en la realidad, incluso adecuarlo como los tribunales de amparo, que se puedan presentar demandas en línea. Obviamente después justificarlo con la sanción, pues tendrían que hacerse justos en lo cibernético y todo, pero yo creo que adelantaría y aportaría bastante. La cuestión de los indígenas, ya ve que está la insaculación, yo creo que debería ya quitarse eso de la legislación porque ha provocado mucho conflicto, tanto a nivel del instituto como en el tribunal. Hemos revocado casi todas las designaciones que se hacen porque no han citado y no han tomado el parecer muy bien de las zonas indígenas. Nosotros inclusive también el notificarles, aunque no hayan señalado domicilio, ir hasta las etnias a notificarles y tratar de que se enteren realmente de su defensa al derecho. Ha habido ocasiones que sí los tenemos que desechar, ¿no? Pero ya cuando no nos podemos salir de los marcos legales tampoco, y se le suple la queja, pero no nos podemos tampoco ir en detrimento de lo que ya está en juego, en el proceso. Muchas gracias. Un tema que a mí me llama mucho la atención es, desde su perspectiva, cómo se puede probar la violencia política de género. La violencia de género, la violencia política de género, por lo regular, pues probar, pues va a ser a base de indicios, pero tiene que haber un hecho probado y concatenado con otros indicios que lleven al juzgador a sancionar ese punto. Por lo regular yo creo que tendría que ser como cuando son los delitos de violación, porque casi siempre se dan en lo privado, pero en lo político es muy obvio porque salen notas periodísticas, el propio partido, las redes sociales, que aunque supuestamente no tienen tanta injerencia, sí, si las publica una persona y sobre todo de un partido o de un actor político, sí deben de llegar a ser sancionadas y poder demostradas con esos indicios, pero siempre tienen que ir relacionados y una prueba más o menos contundente que apoyen los demás indicios, porque a base de unos indicios solos, yo creo que hay aislados, no se va a poder probar. Es un poco difícil, pero como la violencia doméstica, de alguna manera tiene que empezar y ya tiene que llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Beatriz Salgado Hernández, ¿verdad? Para servir. Licenciada en Derecho por la Universidad Popular de la Chontalpa. En su sinopsis curricular alude ser encargada del despacho de la segunda visitaduría general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, actualmente, haber sido fiscal especializada en la investigación del delito de tortura, haber sido directora jurídica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y haber sido integrante de la terna para elegir a la presidenta del Instituto Estatal de la Mujer, convocada por el Congreso del Estado de Tabasco. Hemos acordado, tiene 5 minutos para comentarnos las razones por las que considera que es idónea para el cargo, y al final podría hacer alguna pregunta y esa sería la participación. Tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar es un privilegio estar en este recinto legislativo ante ustedes, ¿verdad? Que son producto vivencia de lo que es la democracia de nuestro país. Hemos transitado por un largo camino para poder tener un sistema electoral confiable, con leyes e instituciones que se han ido perfeccionando conforme se han ido desarrollando y transcurriendo los procesos electorales.
la mayor parte de, como usted ya lo refería, de mi actividad profesional, la he desarrollado también en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como en el Tribunal Electoral de Tabasco. En ellos conocí la importancia de lo que es las leyes de la materia para poder llevar a cabo un proceso electoral, vivir cada uno de las etapas en las que se va desarrollando, las diversas capacitaciones que se le hacen a los funcionarios de casilla, a los funcionarios distritales y municipales. De alguna manera es muy gratificante para quienes hemos dedicado nuestro trabajo y nuestra labor, estar dentro de lo que es un proceso electoral, vivir la emoción de una jornada electoral, también es muy satisfactorio, estar presente en lo que es un recuento de votos, en calificación de la elección, en la constancia en la entrega de constancias de las candidaturas, vivir lo que son la presentación de recursos, de quejas, de medios de impugnación, que nos permiten ver cómo vamos aplicando las leyes y lo que es la justicia electoral. Todo esto, todas estas actividades que yo he desempeñado de alguna u otra manera dentro de los procesos, pues me ha ido formando, y es lo que me impulsa y lo que me motiva a estar en esta comparecencia, aspirando a ocupar un lugar en lo que es el pleno del Tribunal Electoral de mi estado. Tabasco se ha caracterizado por ser uno de los estados que ha tenido elecciones muy competitivas. Esto ha permitido también que se vayan judicializando. Este nivel de competencia está reflejando lo que es la cultura cívica electoral con la que contamos. Fuimos de los primeros estados que contamos con elección de gobernador, tenemos una elección de presidente municipal, tenemos municipios, de los 17 municipios ha existido mucha alternancia de las fuerzas políticas en cuanto a su integración. Actualmente la reciente reforma constitucional sobre la paridad de género que esta legislatura ha gestado y que permite que las administraciones puedan en sus 3 niveles acceder en igualdad y paridad de género. Es lo que nos motiva, ¿no? Y nos compromete a todas las mujeres a seguirnos capacitando, trabajando y actualizándonos, no nada más en la materia electoral, sino en las diversas ramas de las que se compone la administración de nuestro estado. ¿Con qué finalidad? Pues evitar que se nos relegue un espacio dentro de las administraciones, porque pues, existimos mujeres que nos consideramos capacitadas para acceder a ciertos cargos dentro de la administración pública. Y es una de las circunstancias por las cuales me encuentro ejerciendo precisamente ese derecho de participación en igualdad de condiciones para poder acceder a la magistratura del Tribunal Electoral, que aporto mi experiencia y mi firme determinación de conducirme bajo los principios que garantizan el debido proceso electoral. Muy bien. Dos preguntas básicamente. Si ha tenido usted alguna militancia o se le ha relacionado con algún partido político, y de cara al 2021, que va a ser una gran elección otra vez en el país, no es presidencial, pero son 14 o 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados, ¿cuáles considera usted que son los retos que enfrentará pues el Tribunal Estatal Electoral de Tabasco y en general los tribunales en el país? Sí, en cuanto a la militancia, nunca he militado para ningún partido político, tampoco he tenido ningún tipo de preferencia partidista, he sido servidora pública, como le había yo comentado, mayormente mi desempeño lo he hecho en el área laboral, he sido imparcial y me he conducido con imparcialidad y rectitud dentro de mi trabajo. Vienen elecciones muy competitivas, creo que la principal aportación que podríamos hacer es
trabajar arduamente sobre la capacitación y la educación electoral. ¿Qué nos va a permitir esto? El fortalecer más nuestra cultura cívica y en algún momento evitar la judicialización de tantos conflictos electorales. Muy bien, pues te agradezco mucho por su participación. Gracias. Gracias, buena tarde. Buena tarde. Francisco José Pedrero Morales. A sus órdenes. Maestro de Administración de Justicia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En su sinopsis curricular alude ser profesor investigador en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, haber sido director jurídico del Instituto de Vivienda de Tabasco, haber sido subdirector del Centro de Adaptación Social del Estado de Tabasco y haber sido secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la segunda sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco. Sí. Como se acordó por la Comisión de Justicia, se da un espacio de 5 minutos para que usted haga sus comentarios. Nos dividimos en 3 grupos por la gran cantidad de, pues más que de aspirantes de estados de la República que tendrán la elección, y al finalizar su intervención podría yo hacer alguna pregunta. Correcto. Bienvenido y tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República de otorgarme el registro para ser aspirante a magistrado electoral por el Estado de Tabasco. Mi agradecimiento por esa parte y ese es motivo de mi comparecencia. Muchas gracias. Y bien, en relación a una exposición de motivos por qué quiero ser magistrado electoral del Estado de Tabasco, hay algunas razones. Una de ellas es de que yo fui fundador del Tribunal Electoral de Tabasco cuando se convierte en un tribunal permanente. Fui nombrado coordinador de capacitación del Tribunal Electoral de Tabasco, en el cual estuve aproximadamente 11 años laborando. Y quiero ser magistrado porque es un tribunal, es un órgano jurisdiccional de mucho respeto en el Estado de Tabasco, en donde las resoluciones que ha emitido este tribunal a través de los magistrados que lo han compuesto en diferentes años, han tenido una validez sus resoluciones que muy pocas ocasiones el tribunal de alzada les revoca. Y yo creo que eso es una parte importante de ser un tribunal de prestigio y ese es uno de los motivos por el cual a mí sería de mucho orgullo estar laborando como magistrado electoral por la gran responsabilidad y además por la credibilidad que tiene el Tribunal Electoral de Tabasco. ¿Cuál sería mi propuesta de poder laborar como magistrado? Bueno, impartir la justicia electoral, ¿verdad?, para garantizar los derechos de los ciudadanos y de los partidos políticos. Engrandecer el derecho electoral día con día, porque yo estoy convencido de que un verdadero tribunal electoral se debe en un 100% a la capacitación de carácter permanente a todos los servidores públicos que laboran en dicho órgano jurisdiccional. Entonces, una de mis propuestas sería dar capacitación constante a todo el personal con la finalidad de que se actualicen en la materia electoral y con esto garantizar la justicia electoral en cualquier controversia que se vaya a suscitar posteriormente. Y estoy seguro que con esta capacitación que se le va a brindar a todos los servidores públicos darán resultados de mucha certeza, de mucha imparcialidad, y eso creo yo que va a abonar más a la credibilidad que hoy en día tiene el Tribunal Electoral de Tabasco. Entonces, mi propuesta principal sería otorgarle permanentemente una verdadera capacitación electoral a nivel nacional y a nivel local y para que todos los servidores públicos que estén ahí involucrados sean gentes garantes del derecho electoral. Por eso quiero ser magistrado
del Tribunal Electoral de Tabasco, porque me voy a sentir muy orgulloso de estar ahí, porque como lo vine a hacer como tribunal permanente, entonces pues sería un privilegio que una persona que laboró ahí durante 11 años, hizo carrera judicial electoral, hoy en día se recompense esa parte, muchas gracias, esa parte para que se pueda finalmente hacer un excelente trabajo. Muy bien. Yo tenía 3 preguntas, son 2 ya nomás porque ya definió lo que a su juicio es el principal reto, que es el de la capacitación. Sería nada más si ha tenido usted alguna vez alguna militancia partidista o vinculación con algún partido y qué opina de esta tendencia que habla de la desaparición de los tribunales electorales locales en el país. Bueno, en primer lugar, en la actualidad no tengo ninguna tendencia partidista, es decir, que pertenezca yo a algún partido político. En la actualidad estoy ajeno a ese tipo de actividad, porque me dedico mucho a la docencia, a la investigación, a la universidad, por ese lado. Ahora, por el otro lado, de desaparecer a los tribunales electorales del país, bueno, yo creo que regresaríamos al famoso centralismo otra vez, y eso considero que no sería prudente. ¿Por qué? Porque todos los estados son libres y soberanos y ellos tienen la capacidad jurídica como para poder seguir resolviendo toda la problemática electoral de cada entidad federativa. Entonces, regresar al centralismo, yo creo que eso no sería saludable para la vida nacional, porque si ya en la actualidad muchas instituciones públicas están descentralizando muchas dependencias, incluso de gobierno, y la están trasladando a las entidades federativas, eso significa entonces que vamos a dejar el famoso centralismo que de alguna manera o de otra, en algunas ocasiones pues han sido esa parte un poco excesiva, así le puedo definir, bastante excesiva. Y bueno, yo creo que desde mi punto de vista muy personal sería saludable que sigan todavía los tribunales electorales en las entidades federativas y no regresar al centralismo central. Muy bien, coincidimos. Aparte el cúmulo de asuntos, la cantidad de asuntos que resuelven los tribunales estatales, no todos llegan a las instancias superiores. Efectivamente, además, y sería una descarga de trabajo bastante, porque le decía yo en mi intervención de que en el caso de Tabasco casi no son revocadas sus sentencias en el Tribunal de Alzada, entonces allá se resuelve. Así es. Allá se resuelve. Bueno, pues le agradezco mucho. No, pues yo le agradezco mucho su atención, señor senador, y estoy a sus órdenes. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, bienvenido. Gracias. Esta Comisión de Justicia acordó dar un espacio de 5 minutos para que usted nos haga los comentarios que considere pertinentes sobre su idoneidad o lo que usted considere. Sí. Y posteriormente mi compañero va a leer la síntesis curricular para efectos de, antes de los 5 minutos se leerá la síntesis curricular para efectos de la grabación del canal del Congreso, y entonces ya tendrá usted, los 5 minutos, y posteriormente a eso a lo mejor alguna pregunta. Sí, gracias. Bienvenido. Isidro Asensio Pérez, licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En su sinopsis curricular alude ser litigante, haber sido magistrado numerario de la Tercera Sala Penal en el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, haber sido magistrado electoral numerario del Tribunal Electoral de Tabasco y haber sido magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco. Es todo, senador. Tiene uso de la palabra. Muchas gracias, senadores. Buenas tardes. Con su permiso, agradezco la oportunidad de comparecer respetuosamente ante
la Comisión de Justicia del Senado de la República en atención a la convocatoria pública para ocupar el cargo de magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, en mi caso de Tabasco. Por ello, expongo ante ustedes la razón por la que considero que cumplo el perfil adecuado para ser designado magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. Durante el ejercicio de mi carrera judicial y electoral, en dichos cargos asumí plenamente el compromiso constitucional de garantizar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, en tanto integrante de un órgano jurisdiccional competente para revisar la regularidad constitucional de los actos y autoridades electorales y de los partidos. Muestra de ello es que por primera vez se conocieron y se resolvieron diversos juicios ciudadanos locales, pese a existir una laguna en la ley relativo a la procedencia para el desarrollo de dichos medios e impugnación, circunstancia que le fue subsanada en atención a los principios del proceso, así como en cumplimiento a las obligaciones constitucionales de garantizar el acceso pleno de justicia establecida en el artículo 1 y 17 de la Constitución Federal. Durante dicho periodo, también tuve la oportunidad de presidir el Tribunal Electoral de Tabasco, por lo tanto, realicé diversas mejoras administrativas, así como en el área de capacitación, especialización del personal jurídico de la institución, con la finalidad de proporcionar un servicio público digno, de calidad y excelencia a las autoridades políticas y ciudadanos, en apego al principio de transparencia y legalidad. Lo anterior se tradujo en un alto porcentaje de confirmación de la sentencia emitida en el Tribunal Electoral de Tabasco por parte de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los que le correspondió la revisión, en el que los argumentos de fondo utilizados fueron ratificados y valorados por dicho órgano jurisdiccional federal. Asimismo, durante mi instancia en el Tribunal de Tabasco, tuve la oportunidad de ser coordinador de la zona y de la Asociación del Tribunal de las Salas Regionales Mexicana AC, lo que contribuyó a generar una perspectiva relación compartida de la Administración de Justicia Electoral en beneficio de la Administración de Justicia Electoral excelente en la entidad federativa. Considero que la excelencia, la especialización, la trayectoria, imparcialidad, la persona que aspire a ocupar el cargo de magistrado electoral de los tribunales electorales locales son aspectos básicos que consiste, puesto que la concretación de un Estado democrático de derecho y cada una de las entidades federativas empieza por la estabilidad social que genera la organización y así como la calificación de los procesos electorales, en tanto ellos den la certeza, legalidad de los representantes populares que eligen la ciudadanía. En tal sentido, la justicia electoral local representa el primer punto, contacto con los actores políticos, así como de la ciudadanía, con justicia estatal, por lo que es importante que los integrantes de los distintos tribunales electorales locales cuenten con la experiencia necesaria en materia y con el constante compromiso de resolver conforme a derecho a la controversia que le plantean, y así con el valor para fortalecer los retos jurídicos que le corresponde para resolver cada uno de los procesos electorales. Muy bien, muchas gracias.
Tendría yo nada más dos preguntas. Una es si usted ha tenido alguna vez alguna militancia partidista. Ninguna, todo el tiempo de mi carrera fue desde 1978 hasta el 2002. Estuve en el Tribunal Superior de Justicia ocupando todo, empecé desde actuario, secretario de juzgado, secretario de sala, juez mixto, juez de penal, y posteriormente fui magistrado en una sesión que tuvieron de poder elegir cuál era el idóneo para ocupar de supernumerario. Posteriormente fui a través del Congreso del Estado, fui designado numerario. En el 2003, también por convocatoria que sacaron del Congreso del Estado para ocupar cargo de magistrado electoral, ahí tuve la oportunidad también de participar y ahí fue donde ocupé el cargo de magistrado del Tribunal Electoral. Y ahí mis compañeros tuvieron también pues el honor de designarme como magistrado presidente durante 4 años, y ahí posteriormente fue electo mi compañero, y ya de ahí posteriormente en la reforma de 2014 pues ya tenía que ser designado por el pleno de esta senaduría, y por lo tanto ahí terminé yo mi... Ok, pues muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Isis Yedid Vermont Marrufo, sea usted bienvenida a este Senado de la República. Me voy a permitir leer lo que es su sinopsis curricular, empezando por decir que Isis Yedid Vermont Marrufo es maestra en Derecho Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella alude ser jueza instructora del Tribunal Electoral de Tabasco, haber sido secretaria proyectista del Tribunal Electoral de Tabasco, haber sido jueza instructora del Tribunal Electoral de Tabasco, haber sido asesora de presidencia del Tribunal Electoral de Tabasco y haber sido secretaria proyectista del Tribunal Electoral de Tabasco. Es cuanto, señor senador Cruz Pérez Cuellar. Bienvenida. Esta Comisión de Justicia ha acordado que tenga usted un espacio de 5 minutos para que nos haga los comentarios pertinentes. Y al final, si tenemos alguna pregunta, se la hacemos, y eso sería su participación. Bienvenida, y tiene usted la palabra. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco la oportunidad de comparecer a esta Comisión de Justicia del Senado de la República para exponer los motivos de la idoneidad de mi candidatura y mi contribución en caso de verme favorecida con la designación de la magistratura en el estado de Tabasco. Las reglas de participación política juegan un papel importante en la democracia de nuestro país, ya que permiten la libre participación del ciudadano, la cual se encuentra garantizada tanto por las autoridades administrativas como por los propios órganos jurisdiccionales en materia electoral. De acuerdo con el artículo 116 de nuestra Constitución, cada entidad federativa cuenta con un órgano jurisdiccional electoral, es decir, tenemos 32 tribunales electorales en toda la República Mexicana, los cuales están encargados de resolver las impugnaciones de gobernador, diputados locales, presidentes municipales y regidores. En el caso de la Ciudad de México, cuentan con un jefe de gobierno, diputados del Congreso, alcaldes y concejales. También conocen de las impugnaciones relativas para validar los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado, de ser votado, de afiliación libre y pacífica en los asuntos políticos del país. En ese sentido, yo considero que quienes integran los órganos jurisdiccionales locales deben mantener una constante preparación y actualización que lleve implícito el conocimiento de las normas electorales, de los criterios que adopta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las instancias internacionales en materia de derechos humanos. Por ello,
los nombramientos de los magistrados electorales deben recaer en personas que sirvan con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia electoral y deben distinguirse también por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica electoral, ya que con dicha preparación se encuentran al tanto de la realidad nacional y podrán resolver cualquier conflicto que se les presente en caso por ser magistrados electorales. Aspiro a ser magistrada porque considero que uno de los principales motivos para ocupar el cargo es la vocación por la materia electoral. Y tengo el privilegio de laborar en el Tribunal Electoral de Tabasco desde hace 16 años y me he desempeñado como secretaria ejecutiva, secretaria proyectista, actuaria, asesor de presidencia y actualmente ostento el cargo de jueza instructora, que equivale a los cargos de secretario de estudio y cuenta o secretario instructor. También he fungido como magistrada electoral en funciones porque se presentó una vacante temporal en el Tribunal Electoral de Tabasco. La promoción de los diversos cargos que he ocupado han sido el resultado del esfuerzo, la capacitación y preparación. Tomé una especialidad que impartió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de igual manera acabo de egresar de la primera generación de la maestría en Derecho que impartió la misma Sala Superior. Dentro de las tareas de los distintos cargos en los que me he desempeñado, si bien no he tenido la oportunidad para decidir sobre el sentido de los asuntos, en cada uno de ellos mi participación ha sido con independencia, imparcialidad y legalidad, ya que he actuado sin presión o influencia alguna de las partes, de alguna otra autoridad o de algún actor político, analizando siempre minuciosamente todas las constancias que integran los expedientes que se me turnan y los proyectos de sentencia que he elaborado siempre apegados a la Constitución y a los tratados internacionales, a los últimos criterios que ha emitido la Sala Superior y la propia Corte, ajustándome siempre a resolver dentro de los plazos legales con el fin de generar certeza y resolución en los asuntos. En caso de verme favorecida con su voto, considero que mi experiencia y constante preparación me permitirá contribuir a robustecer la función jurisdiccional dentro del organismo, ya que mi actuar será objetivo, imparcial e independiente, siempre resolviendo de manera exhaustiva y cuidadosa cada caso que se presente, legitimando en todo momento la función electoral, porque considero que la justicia electoral se construye desde el ámbito local. Además, estoy convencida de que se debe fortalecer la preparación y la profesionalización del personal jurídico que labora en cada uno de los órganos jurisdiccionales, pues a través de ellos son quienes nos apoyan para enfrentar hacia los nuevos retos de la democracia de nuestro país. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, viendo aquí su síntesis curricular y la experiencia que ha tenido en los últimos años en el Tribunal Electoral, desde su perspectiva, independientemente de los principios que ya conocemos, ¿no? Certeza, imparcialidad, ¿cuáles son los principales retos del Tribunal Electoral de Tabasco o de los tribunales estatales electorales de cara al proceso electoral de 2021, que va a ser un proceso muy importante en el país? Bueno, no sé si en Tabasco hay elección local. No, la elección local es, sí, 2021. Entonces, ¿cuáles considera usted que son los principales retos? Bueno, yo los principales retos que considero, uno de los temas ahorita es la paridad de género. Ya los partidos políticos en el proceso pasado la impulsaron y incluso el OPLE local estableció las acciones afirmativas. En Tabasco fue, el Tribunal Electoral de Tabasco y el OPLE fueron uno de los pioneros hacia la paridad. El asunto incluso llegó hasta la propia sala y los OPLEs de todo el país imitaron ese modelo que impulsó. Dentro de los retos que debe tener el Tribunal Electoral de Tabasco, considero que debe ser la preparación del personal, también actuar con total transparencia al momento de que se emiten las resoluciones, ajenos a los compromisos políticos de los propios magistrados que integran, siempre actuar con imparcialidad, con certeza, con honestidad, sin inmiscuirse o ser partícipes de alguna presión por parte de algún partido político. Muy bien, pues le agradecemos mucho su participación. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, sea usted bienvenido, señor Hernán Jesús Vega Burgos. Muy buenas tardes. El Senado de la República le saluda y le da la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Me voy a permitir leer su hipnosis curricular a efecto de iniciar su comparecencia. Gracias. Hernán Jesús Vega Burgos, maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. En su sinopsis curricular alude ser titular del órgano interno de control en la Administración Portuaria Integral de Progreso Sociedad Anónima de Capital Variable, haber sido subdelegado en procedimientos penales por la Procuraduría General de la República en Tapachula, Chiapas, haber sido asistente técnico en el Poder Legislativo del Estado de Yucatán y haber sido delegado regional en Yucatán en el Instituto Nacional de Migración. ¿Cuánto, señor senador Cruz Pérez Cuellar? Bueno, bienvenido. Esta Comisión de Justicia acordó un procedimiento mediante el cual durante un espacio de 5 minutos usted nos puede hacer algunos comentarios que considere pertinentes respecto a su idoneidad o lo que usted considere. Y al final podremos hacerle alguna pregunta y ese es básicamente el esquema que se aprobó, dada la cantidad de estados de la República que estarán renovando sus magistraturas. Bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Distinguidos senadores, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de poder exponer sobre la idoneidad de mi candidatura y de mis posibles contribuciones como magistrado integrante del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. A manera de preámbulo y muy brevemente quiero referirme a 3 cuestiones. La primera, no dejar pasar la ocasión para reconocer este ejercicio de parlamento abierto que realiza el Senado de la República, lo cual es una muestra que se hace cotidianamente. Con solo ver su página web vemos cómo se ha decidido abrir a la ciudadanía estas cuestiones de decisión. En segundo lugar, mencionar que es un motivo de satisfacción para mí estar entre los 11 aspirantes para el cargo en mi estado, Yucatán. Y por último, y a manera de anécdota, expresar que mis inicios en la materia electoral datan del 21 de enero de 2001, tiempos difíciles en Yucatán, pues se vivía aquel desacato famoso del Congreso del Estado a una sentencia de la Sala Superior del entonces TRIFE, y que coincidió con el 3er cumpleaños de mi hija, quien en su infantil inocencia me preguntó si ir a rendir protesta como secretario técnico del entonces Consejo Electoral era más importante que ir a su fiesta. Y desde mi perspectiva el tiempo le hizo ver que aquello fue un verdadero parteaguas, hoy tiene ya 21 años ella, en la lucha por tener elecciones democráticas en mi estado, del cual me siento muy orgulloso de haber formado parte. Ya en materia manifiesto que baso mi aspiración a ocupar el cargo de magistrado en mi experiencia profesional en la materia, pero sobre todo en mi convicción democrática. Como he mencionado, en enero de 2001 fui designado secretario técnico del entonces Instituto Electoral del Estado de Yucatán, correspondiéndome a organizar los procesos electorales de 2001 y 2004, donde se renovaron los poderes ejecutivo y legislativo, así como los 106 ayuntamientos de mi estado. Fueron elecciones democráticas, con alternancias, pero sobre todo con un ejercicio presupuestal sin dispendios de ningún tipo, con materiales electorales de avanzada para esa época, como lo fue la primera vez que se utilizaron mascarillas braille, cintas metálicas en las urnas para que se impidiera poder introducir más de una boleta a la vez, mamparas con una altura diseñada para aquellas personas con discapacidad motriz, para que con su silla de ruedas pudiesen poder acceder fácilmente a la intimidad de la mampara y poder guardar la secrecía de su voto, y un programa de resultados preliminares fuerte que dio certeza y transparencia a las elecciones. Y como he manifestado, sin mediar presupuestos multimillonarios. Conozco la materia electoral en su vertiente penal y de impartición de justicia, ya que fui magistrado suplente del Tribunal Electoral de mi estado de 2001 a 2007 y me desempeñé como subprocurador especializado en delitos electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán. De igual forma, y como ya se ha mencionado, fui subdelegado de procedimientos penales del entonces PGR en la frontera sur, donde tuve la oportunidad de servir a mi país y además de realizar las primeras diligencias para la integración de las carpetas de investigación de diversos ilícitos electorales. Con esto quiero manifestar que conozco el nuevo sistema penal acusatorio desde su gestación, desde la denuncia, desde las primeras diligencias hasta su desarrollo en la oralidad que se lleva ahora.
Como también se mencionó, actualmente formo parte de la Secretaría de la Función Pública, donde tengo la oportunidad de conocer y poder aplicar políticas públicas exitosas en materia de austeridad y de combate a la corrupción. Quiero ser parte de un México mejor y de un Yucatán moderno, formar parte de la consolidación de nuestra democracia. Sin duda el Tribunal Electoral de mi Estado tiene oportunidades para mejorar. Es tiempo de inyectarle avance y modernidad a la tradicional y acartonada forma de impartición de justicia, retomar la confianza ciudadana y no ser motivo de tantas nulidades de sentencia por las instancias superiores. Es inaplazable hacer eficiente el uso de recursos públicos disponibles y sobre todo aplicarlos con austeridad, sin dispendios. La justicia electoral no tiene por qué ser cara ni onerosa. Es posible contar con órganos que no abusen de las prestaciones, que no se sirvan de ellas, que estén integrados por profesionistas que sepan vivir en la justa medianía, sin costosos autos, choferes, familiares en nómina, abultadas cuentas de viáticos y viajes que no aportan más que turismo electoral. Es hora de demostrar que se puede innovador, de avanzada, verdadero impartidor de justicia electoral sin hacer un boquete al erario. En lo particular tengo la convicción de promover el derecho electoral abierto, con audiencias públicas, transparentes, nada en lo oscuro, abriendo la gestión de lo público para garantizar la certeza de las resoluciones electorales y concediendo a las partes el poder ser escuchadas de manera directa, otorgando un pleno acceso a la justicia. Defenderé los derechos político-electorales de los ciudadanos al impartir justicia electoral en caso de ser nombrado, en especial de aquellos que, perteneciendo a grupos vulnerables, en mi estado el 64% de la población tiene autoadscripción indígena, se les hace prácticamente imposible acceder a ella. Sinceramente agradezco mucho su atención. Al contrario, gracias. Coincidimos en el tema de la austeridad. Nomás quisiera que abundara un poco más. Decía ahorita en su exposición que debería de buscarse el avance y la modernidad. Sí. Y coincidiendo totalmente en el tema de austeridad, ¿cómo lograr o con qué medidas se lograría este avance y esta modernidad en el Tribunal Electoral de Yucatán? Sí, sin duda, y lo he podido constatar, el acceso a la impartición de justicia en forma únicamente escrita y sin el poder darle a las partes la oportunidad de tener alegatos verbales donde se pudiese exponer las razones, donde el juzgador pudiese tener un contacto directo, desde luego con ambas partes, ¿no? Es algo que el tribunal en mi estado está totalmente rezagado. Pareciera que el poner las sesiones públicas en horarios de la tarde, de difícil acceso para la ciudadanía, es una práctica para poder decidir situaciones sin el matiz de abrir a la sociedad, ¿no? Me parece que es un momento de poder tener unos estrados electrónicos a la usanza del Senado, micrositios web donde se exhiba y se abra todo lo que se ha presentado, desde luego guardando la secrecía del proceso, ¿no? Pero la publicidad de las causas y de las razones que alegan las partes se me hace algo sumamente inaplazable. Lo mismo la modernidad en cuanto a la protección de los derechos humanos, de las etnias, de los grupos vulnerables. El TRIFE ha denominado con ciertas sentencias la progresividad en la tutela del derecho, o sea, no se debe basarse solo en sentencias que daten del año 2000 o del 95, sino buscar ese avance, esa progresividad en la tutela de los derechos. Muy bien, pues agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido, señor Hidalgo Armando Victoria Maldonado. Con el permiso del senador Cruz Pérez Cuellar, nos vamos a permitir leer su sinopsis curricular. Hidalgo Armando Victoria Maldonado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. En su sinopsis curricular alude ser secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán y secretario técnico de la Junta General Ejecutiva, haber sido vocal ejecutivo del Cuarto Distrito Electoral Federal en Yucatán, haber sido vocal ejecutivo del Tercer Distrito Electoral Federal en Yucatán y haber sido vocal ejecutivo del Quinto Distrito Electoral Federal en Yucatán. Es cuanto, señor senador. Muy buena tarde, bienvenido al Senado de la República. Esta Comisión de Justicia acordó dar un espacio de 5 minutos para que usted nos comente sobre la
idoneidad o los comentarios que usted considere pertinentes. Una vez concluido este plazo podremos hacer alguna pregunta y esa sería la participación. Bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Antes que nada agradecerles a ustedes la posibilidad de estar en este recinto. Voy a, dentro del tiempo establecido, a presentar en 3 aspectos mi trayectoria. Por un lado, que trata de justificar la idoneidad; por otro, algunos conceptos generales en cuanto a la justicia electoral; y tercero, algunas propuestas muy específicas para el caso del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, por el cual participo. Como se puede ver de la síntesis curricular, hay una trayectoria de vida profesional de cerca de 28 años en estos ámbitos electorales, lo cual me ha permitido participar en cerca de 10 procesos electorales, tanto federales como locales, y lo cual patentiza una trayectoria por convicción y vocación con la construcción democrática. Todo esto marcado también en un desarrollo académico que permite comentar el hecho de haber concluido 3 maestrías, una en Derecho Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otra en Instituciones y Procedimientos Electorales por el INE, una tercera en Administración Pública por la Universidad del Mayab, y especialidades en Justicia Electoral del propio Tribunal Electoral y en Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual representa una sólida formación académica reflejada en la trayectoria laboral electoral. En cuanto a las propuestas para una justicia electoral, de acuerdo con el Latino Barómetro 2017, entre las cuestiones que fomentan una mayor o mejor confianza en las instituciones públicas de México, se encuentra en primer lugar, resultado de este estudio, la igualdad ante la ley. En la medida que los tribunales puedan hacerle sentir a los justiciables que se encuentran en los mismos términos de igualdad ante la ley, crece la confiabilidad frente a las instituciones. Una herramienta fundamental para lograr esta confianza es la justicia abierta. Justicia abierta que implica un modelo de gobernanza sustentado en 3 principios: transparencia, participación y colaboración. Me refiero muy rápidamente a cada uno de ellos. La transparencia en 2 sentidos. Uno, implica la apertura de procesos, procedimientos y datos en general para las personas interesadas en temas como los financieros, presupuestarios, estructura orgánica, personal que participa en cada uno de los organismos, pero por otro lado también en poder entender, accesar a qué es lo que se está diciendo en la sentencia, ¿no? De ahí me refiero a un manual creado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ellos plasman unas modalidades para hacer una sentencia más sencilla, no tan extensa como se daba en algunos casos, empezando con la resolución, ya señalando cuál es el sentido de la resolución, un glosario para que se pueda entender, en fin, en forma mucho más sencilla y accesible. También el involucramiento de la ciudadanía es importante para que haya una percepción de que la justicia es transparente. Y ese acercamiento se puede hacer a través de las redes sociales, a través de infografías, a través de los mecanismos que nos permiten las tecnologías de la información y la comunicación, para que los ciudadanos puedan conocer cuáles son los detalles y el avance de los procedimientos y puedan emitir su opinión. Y el tercer concepto, que es la colaboración, que tiene que ver con el apoyo entre las instituciones para analizar las sentencias relevantes que se hubieran dado y para fortalecer la capacitación de los funcionarios. En cuanto al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, 3 puntos nada más muy relacionados con esto. Al revisar la página web institucional no encontramos ningún informe de labores, no sé si no ha habido o no está presente. En ambos casos yo creo que es un tema importante para sacar adelante. En cuanto al personal que labora allá, de cada 3 plazas, 2 son del género masculino y solo 1 para el género femenino. Es un nicho también importante a trabajar. Y un dato que llama mucho la atención: en la publicación de la cuenta pública 2019 del Estado de Yucatán, aparece que en 2 rubros, uno en capacitación de los funcionarios de dicho tribunal y de investigación, están
reportan un 0% de avance en todo el 2019. Es muy importante la capacitación. En síntesis, en caso de ser designado magistrado, pondré mis esfuerzos en dinamizar y profesionalizar el tribunal, acercándolo a los ciudadanos y transparentando sus procesos. Muchas gracias. Gracias a usted. Plantea, creo que de manera muy certera, los retos que usted considera se requieren pues, para modernizar el Tribunal de Yucatán. En ese aspecto me gustaría preguntarle qué opina de esto que se ha venido comentando de dos cosas: juicios en línea y voto electrónico. ¿Cuál es su opinión? Yo soy partidario de la modernización de la justicia y además que esa modernización facilite el acceso a los justiciables. En el caso del ámbito federal, de la justicia electoral federal, sabemos que son 5 salas regionales y que finalmente tenemos que ir accediendo, en el caso de Yucatán, a la sala Jalapa. Ya han avanzado ellos en lo que es la firma electrónica y la posibilidad de utilizar estos medios. Los tribunales electorales, creo, tienen allá una buena oportunidad para permitir que también, en el caso de Yucatán, son 106 municipios, de cualquier municipio pueda utilizarse los medios electrónicos para poder acceder y además estar en línea conectados con los demás tribunales electorales para compartir criterios, sentencias relevantes y bueno, tengamos un parámetro de actuación conjunto que nos pueda ayudar a resolver. Y la parte del voto electrónico también, por supuesto, los institutos estatales electorales de Coahuila, Jalisco han avanzado mucho en este sistema y son un modelo a seguir y que por supuesto nos va a ahorrar recursos y vamos a poder avanzar en este camino democrático. Muy bien, pues agradecemos mucho su participación. Muy buena tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor José Antonio Gabriel Martínez Magaña. Bienvenido a este Senado de la República. Con permiso del senador Cruz Pérez Cuellar, me voy a permitir leer su sinopsis curricular. José Antonio Gabriel Martínez Magaña. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. En su sinopsis curricular alude ser consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, haber sido consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, haber sido coordinador nacional de operación en campo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral y haber sido vocal del Registro Federal Electoral y presidente de la Comisión Local de Vigilancia. Es cuanto, señor senador Cruz Pérez Cuellar. Muchas gracias. Pues bienvenido. Esta Comisión de Justicia acordó dar un espacio de 5 minutos para que usted nos diga los comentarios sobre su idoneidad o algún otro comentario que estime pertinente. Al final de su intervención podremos hacer alguna pregunta y esa sería la participación. Bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues primero, buenas tardes, señores senadores. Es un placer tener la oportunidad de platicar con ustedes unos minutos y compartirles los motivos que me hacen considerar mi idoneidad para el puesto y lo que pueden esperar de mi desempeño como magistrado electoral en el estado de Yucatán. Efectivamente, mi vida profesional la he dedicado al servicio público en el fascinante mundo electoral. Son ya 38 años de experiencia y desarrollo tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, y inicié mi incursión al mundo electoral desde que las credenciales de elector se hacían en cartón y me ha tocado participar en el desarrollo de todo el proceso hasta las actuales credenciales para votar con fotografía, magníficas, modernas, muy confiables, tan confiables que se han constituido como la identificación oficial en México. En el registro me tocó coordinar la primera campaña de credencialización en Yucatán y estas campañas fue también aceptada en Yucatán por los yucatecos, que inclusive se hizo una obra de teatro regional
que se denominó Yo Cholo Voto con mi Voto, y hecha por el actor cómico regional Héctor Herrera Cholo. Durante mi gestión en la vocalía de Yucatán, logré que se mantuviera en los 3 primeros lugares en cuanto a la cobertura del padrón y la lista nominal de electores. Durante mi paso ahí obtuve varios reconocimientos que me lograron llegar al rango 6 del Servicio Profesional Electoral, de un máximo de 7 que se podían en esa época. Lo que motivó que me invitaran al concurso de oposición para ocupar el cargo de coordinador nacional en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, cargo que ocupé y que me permitió coordinar a las 32 vocalías del registro en todo el país. A nivel estatal, fui seleccionado por el Congreso del Estado de Yucatán para ser consejero, y en 2014, con la reforma electoral, el Consejo General del INE me selecciona y me elige consejero electoral para Yucatán. Como consejero electoral es necesario realizar el estudio y análisis de las leyes y también y de las normas jurídicas, así como de las resoluciones de los tribunales electorales. ¿Para qué? Para que los acuerdos que se sometan a consideración del Pleno del Consejo estén debidamente fundamentados. Es ahí donde cobra relevancia la interpretación adecuada que se le dé para que pueda ser funcional, sistemática y funcional, y que de esta manera propicie que las resoluciones no solo sean justas, sino que además sean orientadoras del sentido que se le debe dar a la ley para proteger el bien jurídico tutelado. Además del fiel e imparcial cumplimiento a la ley, mi compromiso mi compromiso será que la justicia electoral sea más accesible a todos los ciudadanos, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías de información, buscando de esta manera que cualquier ciudadano fácilmente pueda interponer una demanda para la protección de sus derechos político-electorales. Hoy en día, gran parte de la población y principalmente los jóvenes realizan la mayoría de sus tareas en línea a través de sus computadoras o con sus teléfonos móviles. En este sentido, no ofrecerles esta opción sería o significaría alejarlos de la justicia electoral a este importante sector de la población. Eso le quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos preguntas. Una es… Sí, claro. Tienes una trayectoria electoral importante, pero más en el ámbito, no sé si llamar administrativo o ejecutivo. Sí. Es una pregunta de curiosidad. ¿Por qué con esta trayectoria ahora buscar ser juzgador? Es, digamos, un cambio de… ¿cuál es la razón? Y desde esta perspectiva que usted ha vivido en la administración electoral, ¿cuáles considera que son los retos más importantes que tendría el Tribunal Estatal Electoral de Yucatán? Muchas gracias. Bueno, va a estar más o menos mezclada la respuesta en virtud de que mi interés para ser magistrado electoral después de mi trayectoria, lo comenté, a lo mejor no quedó en mi exposición, al decir que el conocimiento en materia electoral permite como juzgador tener una interpretación sistemática y funcional. La interpretación funcional es aquella que toma en consideración desde las circunstancias de modo, tiempo, lugar y la situación de los hechos, pero además se hace de una interpretación progresiva, buscando corregir algunas deficiencias, porque la interpretación sistemática y funcional deben de ser orientadoras. ¿Por qué se aplican estas? Porque la literalidad de la ley no pudo contemplar la totalidad de las hipótesis que se presentan. En este sentido, creo que con la experiencia que traigo, sería interesante, muy bueno, poder interpretar las leyes, y eso tendría mucho significado para ir encaminando las decisiones o las resoluciones de los tribunales, y que éstas fueran muy concordantes. Hemos visto que las resoluciones no son muy coincidentes, van de un
lado y después de otro lado, ¿no? Es decir, no son consistentes. En ese sentido, no sé si con esto la segunda pregunta estuviera respondida también. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Con el permiso del senador Cruz Pérez Cuéllar, le damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República y vamos a leer su sinopsis curricular. Marlene Heredia Ángel, licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac. En su sinopsis curricular alude ser directora de Desarrollo Institucional y titular de Desarrollo Institucional en el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado. Haber sido secretaria técnica de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Haber sido prestadora de servicios de asesoría jurídica en el sector público y privado. Es cuanto, senador Cruz Pérez Cuéllar. Pues bienvenida al Senado de la República. Esta Comisión de Justicia ha acordado dar un espacio de 5 minutos para que usted nos haga los comentarios que considere pertinentes respecto a su idoneidad o lo que usted quiera comentar. Posterior a eso podremos hacer alguna pregunta o algunas preguntas y esa sería la participación. Bienvenida y tiene usted la palabra. Muchas gracias, les agradezco. La justicia es una vocación, es mi vocación, la he desempeñado en la última década. Platón decía que las leyes sin jueces justos es una condena a la injusticia, que amar a la patria es quererla justa y decírselo a través de la sentencia. Si hablamos de la idoneidad en relación a esa capacidad de adaptarse a la transformación, al cambio, estoy preparada, estoy lista. El órgano jurisdiccional, de hecho por eso es tan rara la forma en la que se redacta mi currículum vitae, se ha transformado en la última década en varias ocasiones. De hecho, es el órgano jurisdiccional que más se ha transformado. Es el antecedente inmediato del Tribunal Electoral Autónomo que ahora tenemos. En todo ese proceso de transformación, tanto legislativa, jurisdiccional como administrativa, yo he sido parte clave del proceso. Es por eso que conozco el Tribunal Electoral, conozco sus raíces. Las y los magistrados tienen una doble función, la función administrativa y la función jurisdiccional. Desde el área de desarrollo institucional, eso es lo que vemos, eso es lo que hacemos y lo hemos logrado con éxito. Por eso también sé que el capital humano es la base de toda institución y en este caso no es la excepción. Necesitamos funcionarios jurisdiccionales con calidad humana, con calidez humana y formación profesional. Las virtudes judiciales es algo que se cultiva, la pertenencia es algo necesario. La transparencia y la rendición de cuentas son la base de toda institución pública y son una obligación que se tiene con los ciudadanos. Los órganos jurisdiccionales deben de tener estadísticas con indicadores cuantitativos y cualitativos que nos permitan saber en dónde estamos, hacia dónde vamos y también para que sepamos corregir el rumbo, que a veces es lo más importante y es lo que más se olvida. Tengo una excelente formación jurisdiccional. Las y los magistrados que me han permitido ser parte de sus ponencias, juntos hemos logrado una confirmación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación arriba del 90% de efectividad ante sus revisiones. Mi primer contacto con lo jurisdiccional fue en el Consejo de la Judicatura, con una consejera de la Judicatura proveniente de la carrera judicial. Ella es ejemplo de la dignidad del juzgador, de las virtudes de prudencia, autolimitación, para brindar certeza y seguridad jurídica, para dignificar la función jurisdiccional. Ella es mi ejemplo, siempre la tengo muy en claro y muy presente. Soy prudente porque tengo grandes maestros.
En algún momento leí, me viene a la mente, en un libro de deontología jurídica en mis primeros años de la universidad, la primera hoja decía: si tú no crees que tu profesión es la más noble, no seas abogado. Hoy yo les digo, si yo no creyese que el ser magistrado es de las funciones más nobles y más dignas, no me postularía. Vengo ante ustedes a ofrecerles mis resultados, mi experiencia, una carrera intachable. Les presenté que no han encontrado ni una sola queja a mi nombre en 10 años al servicio de la justicia. Es tanto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. De manera breve, ¿cuáles considera usted ya en la praxis que son los principales retos que tiene el Tribunal Estatal Electoral de Yucatán, digamos, de cara al proceso que viene en 2021? Claro, por supuesto. En materia electoral, lo que tenemos es que siempre hay reformas. Cada 3 años es un proceso de revisión y este proceso tiene que ser rápido. La adaptación a la nueva norma, la configuración de las ponencias y el trabajar adentro con el tribunal para poder recibir cualquier otro medio de impugnación que la soberanía decida y así marque. Ese es un gran reto. Ahorita tenemos el reto legislativo, lo pongo en puerta. Habría que revisar un par de artículos de la ley de Yucatán. Yo sí pugno, obviamente con cualquier ley que nos den, trabajamos, pero un código nacional de derecho electoral, del procedimiento electoral, sería muy valioso para que todos los estados tengamos una base equivalente hacia la misma revisión, porque al fin y al cabo el que revise y el criterio es de un mismo órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en ese aspecto sería muy valioso, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro capítulo de pruebas no es similar al capítulo de pruebas de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. También la suplencia de las leyes supletorias que tenemos en Yucatán, nosotros adicionalmente tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si vemos que tenemos ahorita un Código Civil y Familiar que viene nacional, sería de gran valía analizar el tener un Código Nacional para el sistema de impugnación electoral. Esto también nos serviría para que entre tribunales podamos realizar una adquisición del mismo sistema, que todos tengamos ese mismo sistema y podamos incorporar incluso la firma electrónica electoral, la gestión de los expedientes de una forma similar y darle la oportunidad a partidos políticos, a candidatos, a ciudadanía general, a que puedan acceder a nuevos métodos y formas más eficientes de justicia electoral. Muy bien, pues agradecemos mucho su participación. Muchas gracias.